Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. En el día de hoy seguimos hablando del coronavirus desde diferentes perspectivas. Vamos a iniciar con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el doctor Enrique Mendoza, para que nos haga un balance él desde este centro de formadores de profesionales de la medicina, de cómo ha visto el desarrollo de esta crisis, de esta pandemia durante más de 60 días en nuestro país. Bienvenido, doctor Mendoza. Mis primeras palabras para saludar a los televidentes de Debate Abierto, a usted, don Álvaro, y al licenciado Toro. En verdad, quisiera contestar esta pregunta utilizando la misma dinámica de análisis que nosotros enseñamos a los estudiantes de medicina. Cuando uno está frente a un paciente, hace una serie de preguntas claves, críticas. ¿Qué tiene el paciente? ¿A qué se debe el problema del paciente? Y la tercera pregunta, ¿cómo trato al paciente? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el problema a nivel global y a nivel particular en el escenario de la salud pública que estamos enfrentando en estos comienzos del año 2020? Estamos enfrentando una pandemia producida por un virus, un coronavirus, un SARS-CoV-2. En verdad, nosotros hemos enfrentado otras pandemias en 1918, 1919, una pandemia de gripe, en 1957 y en 1968, también pandemias de gripe. En el 2009, una pandemia de gripe. Esta es la primera vez que enfrentamos una pandemia producida por un coronavirus. Hay coronavirus que están asociados al resfriado común. En el 2002-2003 vimos coronavirus asociados al SARS-CoV-1 y en el 2012-2013 vimos coronavirus produciendo el MERS. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia reciente de la humanidad, tenemos una pandemia producida por un coronavirus. Todas las otras pandemias importantes han sido o fueron producidas por virus de la gripe. Entonces, contestando la primera pregunta, ¿cuál es el problema que tiene la población mundial en general y el problema que tiene la población panameña en particular? Hacemos frente a una pandemia producida por un nuevo virus. Y es necesario recordar que a pesar de todos los progresos que se han hecho desde las primeras semanas de junio hasta ahora mayo en la comprensión, en el conocimiento del virus, en la comprensión de la interacción entre el virus y el ser humano y las consecuencias clínicas y los potenciales tratamientos, yo diría que todavía hay muchos desconocidos conocidos y muchos desconocidos desconocidos en lo que concierne a este virus y la enfermedad que produce. En consecuencia, estamos frente a una enfermedad nueva, produciendo una pandemia. El escenario de la salud pública ha sido descrito magistralmente por el New England Journal of Medicine como un escenario volátil, como un escenario incierto, como un escenario difícil, como un escenario ambiguo.
Eso nos lleva a la segunda pregunta. Ya hemos definido el problema que tiene el sistema de salud pública global y el sistema de salud pública nacional. La segunda pregunta, ¿a qué se debe este problema? Evidentemente el surgimiento de este nuevo virus, y la población mundial y la población de Panamá, toda es prácticamente susceptible a la infección con este virus, de tal suerte que a pesar, como ha dicho usted, don Álvaro, de estar enero, febrero, marzo, abril y mayo, todavía gran parte de la población mundial y nacional es susceptible a la infección con el virus. 4 palabras claves: susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. A pesar de estos 4 o 5 meses, tenemos gran parte de la población todavía susceptible. Quiere decir que si se exponen, pueden llegar a ser infectados. Doctor. Se pueden recuperar o pueden evolucionar tórpidamente. Doctor. Y entonces, sí. Tenemos desde marzo en 2021 comenzó esta cuarentena, aproximadamente, mediados de marzo, hasta el 31 de mayo, hoy domingo. Mañana se abre la puerta, se le dice a la población, pueden salir sin ningún tipo de restricción. Tenemos un crecimiento en los casos que de estar en 100 y tantos diarios, ahora hemos pasado a 200 y tantos diarios. ¿Usted cree que la salida es la correcta? ¿Abrir las puertas para que todo el mundo salga de esta forma o debió haberse hecho gradualmente? Escucho la opinión de usted como especialista. Sí, en verdad, la pregunta se refiere directamente a la tercera interrogante que expliqué al inicio, el tratamiento. Solamente para terminar la segunda pregunta, esta situación, don Álvaro, esta pandemia viral se ha complicado porque se ha sumado a una pandemia de enfermedades crónicas y se ha sumado a una pandemia de desigualdad socioeconómica. Tenemos lo que nosotros en la Facultad de Medicina hemos llamado la primera sindemia del siglo XXI. 3 pandemias ocurriendo simultáneamente: la pandemia viral, la pandemia de enfermedades crónicas y la pandemia de desigualdad socioeconómica. ¿Cómo o cuál ha sido la respuesta de los sistemas de salud a nivel global y a nivel nacional? Era imposible prevenir la entrada del virus a los diferentes países, así que no podía hacerse prevención. El segundo paso o la segunda dinámica en el tratamiento de la pandemia, en el enfrentamiento de la pandemia, era la contención. Evidentemente, algunos países, los países asiáticos, lograron contener, es decir, tuvieron resultados favorables en esta dinámica de contención. La mayoría de los países no tuvieron resultados favorables en la dinámica de contención y pasamos a la dinámica de mitigación. Y en esta dinámica de mitigación se incluyó, aparte de las medidas de prevención personal que se han repetido prácticamente hasta el cansancio, se incluyó el distanciamiento social obligatorio, el confinamiento y la cuarentena. Pero debemos comprender, la palabra lo dice, medidas de mitigación. Se está mitigando, no estamos dando una solución al problema planteado por la pandemia viral, un componente de la sindemia de este siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que se logró evidentemente en un momento evitar lo que no se iba a manejar. Lo vimos en Italia, lo vimos en España, parcialmente lo vimos en Nueva York. El colapso del sistema de salud. El colapso del sistema de salud era algo inmanejable, que no se podía manejar. Evidentemente, yo comparo, permítame hacer una analogía con un paciente
con cáncer. Tenemos con poco cáncer tiempo, doctor. metastásico. Tenemos poco tiempo. Sí, en un paciente con cáncer metastásico, usted aplica a ese paciente medidas de quimioterapia o de radioterapia y tiene efectos secundarios. Evidentemente, en el tratamiento de la pandemia se fueron a medidas de mitigación que tenían evidencias en la pandemia de gripe de 1918 y en las otras pandemias. Sin embargo, estas medidas de mitigación estaban cargadas de efectos secundarios, tales como la quimioterapia, la radioterapia para un paciente con cáncer, están cargadas de efectos secundarios. Entonces, para responder directamente a su pregunta, don Álvaro, uno, nosotros estamos haciendo la transición y la apertura del segundo bloque, tal como usted ha señalado, cuando todavía hay transmisión comunitaria activa. Dos, cuando todavía persiste el número de fallecidos, cerca de 28 fallecidos desde el día domingo a la fecha. Y tres, viendo las gráficas de la Universidad de Johns Hopkins en cuanto a Panamá, cuando el número de casos está aumentando. Entonces, estamos adoptando una medida que significa reducir el distanciamiento social que se había adoptado en momentos en que la pandemia todavía está activa en nuestro país. Evidentemente hay riesgos y el Colegio Imperial de Londres ha hecho un estudio calculando o haciendo predicciones de los riesgos al producirse la reapertura en estas condiciones. Ese estudio todavía no ha sido publicado. De tal manera que nosotros, la ciudadanía, debe saber que al abrirse el segundo bloque en estas condiciones, que hay transmisión comunitaria activa, que el número de casos está aumentando, que el número de muertos ha sido 28 en menos de una semana, hay evidentemente riesgos de rebrotes, de macrobrotes. Aquí hay un punto que yo quisiera señalar. Sí es cierto que se evitó el colapso del sistema de salud, pero también es cierto que uno de los objetivos, el objetivo más importante actualmente debería ser reducir el número de panameños que están falleciendo. Panamá tiene una de las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes o por 1 millón de habitantes más altas de América Central y de América Latina. El objetivo fundamental de esta fase o de estos momentos sería reducir a su mínima expresión el número de panameños que están falleciendo. Y para esto, sí. Una pregunta breve, porque quiero darle la palabra a Danilo Toro, que está con nosotros, sería, ¿qué vaticina usted si los panameños no asumimos con responsabilidad a partir de mañana esta apertura que nos están dando? Yo creo, don Álvaro, que a partir del 1 de junio, más que nunca, el panameño debe tomar en sus manos la responsabilidad de su propia salud y la responsabilidad de no contagiarse con el virus, de no adquirir el virus. Y para esto tiene que, evidentemente, estarse lavando las manos. Un investigador de la Universidad de Harvard dice lavarse las manos probablemente más de 10 veces al día, usar el gel alcoholado, mantener la distancia de 2 metros y, evidentemente, tratar de no estar en lugares donde hay muchas personas. Y, sobre todo, decía este investigador de la Universidad de Harvard, tener bien claro que uno no puede asumir la responsabilidad de enfermar a otros. Esa es una responsabilidad muy grande. Entonces, yo creo que a partir del 1 de junio, nosotros tenemos que dejar de ser gobiernos dependientes y asumir completamente la responsabilidad de nuestra propia salud. Danilo. Es decir, ser extremadamente cuidadoso y usar la mascarilla, que entre otras medidas también recomiendan los científicos.
Buenos días, doctor. Doctor, tengo un par de Buenos preguntas. días. Tengo un par de preguntas que plantearle. La primera de ellas Sí. tiene que ver con los que estamos viviendo hoy día. Ayer alguien me hacía la pregunta de qué podría estar ocurriendo que hemos visto un creciente número de personas detectadas con la enfermedad. Y ya usted habló sobre la cantidad de fallecimientos que ha habido en unos cuantos días. Entonces mi respuesta fue la siguiente, y yo quisiera que usted me corrigiera si tengo que ser corregido o que dé su apreciación sobre esto que voy a decir. En primera instancia, yo decía, lo que estamos viendo hoy debemos buscar sus causas en por lo menos lo que ha ocurrido en los últimos 15 días. ¿Qué de nuevo ocurrió en los últimos 15 días? Yo decía, el ingreso a la fase 1. Podríamos decir que el repunte o que las cifras que estamos observando se pudieron haber debido a decisiones que se tomaron hace entre 10 y 15 días, entre ellos el ingreso a la fase 1. O sea, lo que estamos viendo es el resultado de lo que comenzó a ocurrir hace unos días con respecto a cambios en el confinamiento, cambios en las medidas de control social. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, doctor, tiene que ver con un poco con las capacidades que la institución que usted dirige, la prestigiosa institución que usted dirige, tiene. Sé que la Facultad de Medicina tiene cursos de Sociología de la Salud, de Bioestadística, de Epidemiología, de Salud Pública. Con este recurso, con esta experticia que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, ¿ha habido algún planteamiento, alguna especie de enfoque que la universidad haya hecho o que vaya a hacer para el abordaje que usted hizo cuando Álvaro le hizo la pregunta, para el abordaje de lo que usted ha llamado una sindemia? Sí, yo contesto la primera pregunta, don Danilo. Uno, es probable que usted tenga toda razón. En verdad, la salida de las medidas severas de mitigación no se puede hacer a la ciega. En momentos que estamos flexibilizando esas medidas de mitigación, es importante tener la capacidad de hacer pruebas masivas. Es importante tener la capacidad para identificar los casos positivos y aislarlos. Es importante tener la capacidad para hacer la trazabilidad de los contactos y poder ponerlos en cuarentena. Es decir, debemos tener esa capacidad al momento, es decir, debemos tenerla a todo lo largo de estos meses, pero debemos tenerla todavía a su máxima expresión en momentos que estamos disminuyendo el distanciamiento social y el número de personas susceptibles que pasan a ser expuestas y en consecuencia pueden infectarse va a ser mayor. Desafortunadamente, yo no creo que el país tenga esa capacidad, no lo ha demostrado a lo largo de estos meses. Y tendríamos que después hacer un análisis de cómo podemos, sobre todo organizando las comunidades, ayudar a esta tarea de detectar casos positivos, aislarlos y hacer la trazabilidad de sus contactos. Sobre la segunda pregunta, en verdad, la Facultad de Medicina tiene más de un año de estar introduciendo este concepto de sindemias. ¿A quiénes se está afectando la pandemia viral aparentemente en forma más tórpida y más agresiva? A los pacientes con enfermedades crónicas. Y estamos llenos de pacientes con enfermedades crónicas. Diferentes mecanismos pueden explicar esta asociación: el proceso inflamatorio, el hecho de que el virus afecta a las células endoteliales en las paredes de los vasos sanguíneos. Lo cierto es que una respuesta que ha propuesto la Facultad de Medicina es establecer un hospital universitario virtual, porque a lo largo de estos meses el sistema de salud ha sido centrado comprensiblemente en la atención de los pacientes con el COVID-19. Y probablemente todos los pacientes con enfermedades crónicas
no han recibido la atención adecuada. Nosotros participamos en el concurso organizado por Senacid de prácticamente 300 propuestas de investigación. Se seleccionaron 32 y una de las propuestas seleccionadas fue de la Facultad de Medicina de establecer un hospital universitario virtual para darle atención a los pacientes con enfermedades crónicas. Nosotros también en los próximos días vamos a anunciar la organización de un gran movimiento, jóvenes estudiantes universitarios por la salud de los panameños, para que los estudiantes de medicina, de las otras facultades de la ciencia de la salud y los estudiantes universitarios, porque la universidad está presente en todo el país, organicen con los líderes de las comunidades, con los maestros, con los profesores, con los obreros, con los funcionarios, con la comunidad, una respuesta a nivel de la comunidad. La mejor respuesta frente a una pandemia es la organización de las comunidades en toda la serie de medidas. Nosotros también hemos logrado, licenciado Toro, mantener la formación de los médicos a nivel de pregrado y de posgrado. Es una tarea básica que hay que mantener en la pandemia, la formación de los profesionales de la salud. Desde el mes de marzo nosotros hemos sido la primera facultad en establecer el sistema virtual de enseñanza. Y hemos ido más allá con el Ministerio de Educación. Hemos abierto, tenemos ya prácticamente 4 semanas de haber abierto un curso en química, biología, matemática y física a 100 estudiantes graduandos de los colegios secundarios públicos. La primera actividad académica de la educación pública nacional fue iniciada por la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias y el Ministerio de Educación. De tal manera que la facultad también está formando los doctores en medicina preventiva. 6 de ellos estuvieron en el mes de febrero y marzo en los equipos de respuesta rápida, trabajando en las comunidades, dirigidos por el profesor Alfredo Moltó, quien tuvo que pasar mes y medio, casi 2 meses en cuidados intensivos. Gracias a Dios, el doctor Alfredo Moltó, profesor de epidemiología de la Facultad de Medicina, está en su casa. Bueno. Pero nuestros residentes estuvieron con él y ahora nuestros residentes están con la Dirección Nacional de Epidemiología, haciendo una contribución al seguimiento de la pandemia. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente su participación en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Hemos conversado sobre la percepción, la visión que tiene el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, a grosso modo, de esta crisis de salud que estamos enfrentando, esta pandemia. Vamos al cambio y regresamos. Muchas gracias. Avanzamos, señoras y señores, con nosotros la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, a través de Debate Abierto Dominical. Señora ministra, comienza un nuevo bloque el día de mañana, 1 de junio, el bloque 2, que contempla una serie de industrias principalmente. Hablemos un poco de esto y me gustaría, dicho sea de paso, hablar de la suspensión de los contratos. ¿Sigue vigente y hasta cuándo estarían vigentes estas suspensiones de contratos? Señora ministra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, y buenos días a todos. En efecto, las suspensiones de los contratos siguen vigentes. Nosotros estamos revisando una prórroga adicional para la suspensión de los contratos. Tú sabes que todas las actividades económicas no están realmente abiertas. Nosotros hemos indicado también mediante un decreto claramente una plataforma digital donde cada una de las empresas podrá hacer la reactivación de los contratos suspendidos de cada uno de los trabajadores. Así que esto nos está permitiendo también tener una medición de cómo está el comportamiento de la actividad económica y cómo nosotros vamos en este proceso de reapertura
de cada una de las empresas, activando a cada uno de los sectores. Por ejemplo, te podría decir, y para nosotros esto es positivo, que con el bloque 1 nosotros hemos registrado alrededor de 2.634 contratos que han sido reactivados, y para nosotros esto es positivo porque significan 2.634 trabajadores que están nuevamente en su puesto de trabajo y que están en ese proceso de reapertura y en ese proceso de activación de cada una de las actividades económicas. Vamos a ver cómo va a ser el comportamiento con el bloque 2 y cómo podamos nosotros en esa labor del Ministerio de Trabajo también con el Ministerio de Salud poder orientar a cada una de estas empresas para poder hacer el proceso más dinámico y sobre todo con las guías que hemos nosotros planteado desde el Ministerio de Trabajo para salud y seguridad de los trabajadores en cada uno de estos espacios. Toda empresa que abra dependiendo del bloque al que pertenezca tiene que reactivar el 100% de los contratos o puede ir reactivando paulatinamente los contratos, puede llegar a acuerdos con los trabajadores. ¿Cómo va a manejarse esto? ¿Ya hay una logística, hay un plan? Sí, por supuesto, y muy importante, Álvaro, fíjate, nosotros, lo primero que tengo que decirte que es que no hay restricción en el horario en este bloque para poder atender cada una de las actividades económicas, pero es muy importante saber y entender la realidad de cada una de las empresas. Tú has dicho la palabra clave, paulatinamente, y nosotros así lo hemos manifestado desde que dimos nuestras primeras declaraciones, tanto del Ministerio de Salud como nosotros, que hemos estado conversando con cada una de las empresas. Esto es algo paulatino. Está en firme el decreto 71 que establece la regulación de la jornada laboral. Es un proceso que puede ir revisando los espacios laborales en función de la adecuación y de la necesidad que vaya teniendo la empresa para poder reactivar cada una de sus actividades económicas. Así que es importante que exista siempre, como lo hemos manifestado, la solidaridad y sobre todo el entendimiento de que estamos en un proceso. Podrán reactivarse, por ejemplo, en una empresa donde tienes 20 trabajadores, pero en este proceso inicial necesitas, ponte que el 50%, los 10 se pueden reactivar los contratos suspendidos de las 10 y paulatinamente entonces vamos reactivándonos porque también estamos trabajando en un proceso donde nosotros estamos garantizando las medidas sanitarias de salud y bioseguridad en los espacios laborales. Así que en ese proceso de adecuación, paulatinamente las empresas podrán ir trabajando en cada uno de estos procesos. Yo he estado viendo, escuchando, leyendo a personas que afirman como si hubiesen estado presentes en reuniones realizadas por el gobierno en la mesa de reactivación económica, que hay una intención de poner a trabajar a los trabajadores 8 horas, pero solo pagarles 4. Yo estuve investigando y la información que manejo es que eso no es cierto. Escuché al señor Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, eso no es cierto. Yo quiero escuchar de usted, señora ministra, la versión oficial de estos rumores que no hacen ningún bien a la ya lamentable situación que estamos viviendo. En efecto, Álvaro, creo que son rumores malintencionados en un momento donde todo el país vive una crisis. Estamos viviendo el efecto de una pandemia que ni el sector de los trabajadores, ni el sector de los empresarios, ni por supuesto el gobierno nacional, ninguno de los panameños pedimos, pero estamos en una crisis. Creo que estos comentarios poco ayudan al proceso que nosotros estamos viviendo en el país, no solamente para poder trabajar en que puedan permanecer los trabajadores en sus puestos de trabajo, sino que podamos nosotros seguir activados y seguir avanzando en todas las decisiones que tenemos que tomar. Como tampoco ayuda el establecer tan certeramente de que nosotros estamos hablando de una reforma del Código de Trabajo en estos momentos. Yo creo que precisamente la existencia del Código de Trabajo ha ayudado a que nosotros desde el Ministerio de Trabajo como Gobierno Nacional podamos reglamentar y normar
cada una de las decisiones que nosotros hemos podido tomar en estos momentos y los efectos se están viendo. Yo creo que podríamos hablar de normas transitorias para salvar los empleos. Y si han escuchado cada una de las intervenciones del presidente de la República, que inclusive la semana pasada, cuando se dio la toma de posición de la nueva directiva de la Cámara de Comercio e Industria, estableció medidas muy específicas y todas las medidas estaban condicionadas a poder mantener los empleos en cada uno de los espacios laborales y en las actividades económicas planteadas, tanto en la mediana empresa, en la pequeña empresa, para poder que estos incentivos realmente ayuden a la población panameña en estos momentos tan difíciles que nosotros nos encontramos. Así que yo creo que debemos ser muy responsables y nosotros como Gobierno Nacional lo hemos manifestado claramente. Nosotros desde el momento que establecimos la creación de la Mesa Económica Laboral lo hicimos con el mejor ánimo de establecer un diálogo nacional donde todas las partes pudiesen establecer y poder llegar a ese pacto social en estos momentos tan difíciles que nosotros tenemos en materia laboral y económica. Establecimos 3 comisiones. Estas comisiones han estado trabajando. En estos momentos nosotros aspiramos a que lo que impere en cada una de las comisiones y sobre todo en las plenarias es el entendimiento de que nosotros trabajamos en función de los momentos del comportamiento del virus en el país y que también tenemos que salvaguardar desde nuestros espacios y cuidarnos nosotros mismos. Y que todas las medidas que podamos tomar nosotros de regreso a nuestras actividades económicas y nuestras actividades laborales, de este retorno gradual que nosotros hemos establecido, deben ser responsabilidad y deben ser corresponsables en cada uno de nosotros. No podemos pensar que volveremos a la normalidad sin medidas y protocolos claros para poder nosotros realmente salvaguardar las vidas, no solamente de los trabajadores, de los empresarios, sino de las familias que los esperan en casa. Yo creo que es importante plantearle al país cuál es la realidad hoy día. Mucha gente todavía, y yo lo palpo, lo leo, lo escucho en las redes sociales y en algunos medios, no ha logrado entender la magnitud de lo que estamos pasando y de lo que podemos llegar a vivir en los próximos meses en nuestro país en materia laboral. Aquí 7% va a ser, diríamos en buen panameño, chicha de piña. Y vamos a hablarle alto y claro a la gente, al lado de lo que pudiéramos estar enfrentando o de lo que vamos a estar enfrentando en los próximos meses en materia de desempleo, señora ministra. Y usted misma lo ha dicho, aquí podemos llegar a superar el 20% de desempleo. Y eso es histórico para este país. Ministra, hablemos alto y claro para que la gente comprenda lo grave de esta situación. Por supuesto, mira, nosotros en estos momentos calculamos y lo hacemos en base inclusive a las cifras que ha manejado también la Organización Internacional del Trabajo, que nos marca el paso también del comportamiento mundial, de cómo se ha estado dando en materia económica y cómo han sido impactados cada uno de los países. Nosotros estamos hablando de un posible 20% de desempleo y esto significa, es muy significativo para un país de 4 millones de habitantes, con una población económicamente activa de 2.066.000 personas. Para nosotros esto sería un impacto muy grande y por eso es que priva que nosotros nos pongamos de acuerdo. Fíjate, la Organización Internacional del Trabajo ha estado planteando inclusive que la población impactada, muy impactada en este COVID-19 también sigue siendo la juventud y que la juventud está impactada en 2 ámbitos, no solamente en materia de empleo, sino también en materia de educación y formación. Y esto se acrecenta y nos da a nosotros grandes retos, no solamente como gobierno, sino también como responsables agremiados en cada una de estas organizaciones organizadas que nosotros tenemos sentadas en este diálogo. Y por eso es tan importante lo que tú has planteado. El impacto puede ser muy grande, muy fuerte. Nosotros tenemos alrededor de el 7.1%, que era lo que estaba marcando en noviembre del 2019.
Todos sabemos que esto va a impactar, calculamos un 20%. Tenemos una informalidad que nos preocupa muchísimo, de un 44%, que va a crecer definitivamente con cada uno de los efectos que vamos a tener por parte del COVID-19. Y esto se hace necesario que nosotros podamos plantearnos no solamente el tema de solidaridad, sino que podamos ser también muy creativos y que podamos entonces trabajar mancomunados en estimular la economía y el empleo, que es un poco lo que nosotros hemos estado planteando, en poder apoyar a las empresas, establecer empleos, los ingresos, sobre todo la protección de los trabajadores en estos espacios económicos que podemos reactivar y que podemos recuperar, que se hace necesario que nos pongamos de acuerdo, y sobre todo las soluciones que vayamos a tener mediante el diálogo social son imperantes en estos momentos. Danilo. Buenos días, señora ministra. Señora ministra, tal como se ha dicho anteriormente, a escala internacional hemos podido percatarnos de que hay millones de desempleados en Europa, en Norteamérica, y nuestra región va a estar igualmente impactada y ya lo está haciendo. Lo que indica que el concepto de estabilidad laboral, ya con el solo hecho de que haya certificación o registro de la suspensión de los trabajos, está sobre la mesa servida y está puesta. La estabilidad laboral no va a ser la misma, por lo menos para los próximos meses. ¿Hay alguna perspectiva que el gobierno se haya planteado en el futuro próximo de cuánto tiempo, hasta dónde podrá estirar la situación de suspensión laboral, este paréntesis que hemos tenido? Ese es el caso número uno. La segunda pregunta tiene que ver también con el hecho de que al puesto suyo, ahorita mismo le está colocado una situación de mucho calentamiento, de mucha exigencia, porque esta situación va a generar posiciones antagónicas entre el sector laboral y posiblemente también esté allí el sector empresarial. Al gobierno le va a tocar ser, entre estas dos posibles posturas, lidiar como buen componedor. ¿Hasta dónde ve usted comprometida su acción con uno y otro sector? ¿Va a asumir el gobierno una posición de defensa de las posiciones de los obreros? ¿Va a asumir el gobierno una posición de defensa de la posición del sector empresarial? ¿Hasta dónde va a estar comprometida la actitud del gobierno a través de su cartera? Fíjate, inicio con el tema de las suspensiones. Nosotros, las suspensiones van a depender muchísimo también del estado de emergencia y de cómo nosotros vayamos avanzando en el levantamiento de cada uno de los bloques. De eso va a depender las suspensiones de los contratos, y por eso te digo que hemos sido bastante comprensivos en cuanto a la toma de decisiones para poder nosotros reactivar la economía y reactivar las actividades económicas, sobre todo bajo el entendimiento que nosotros debemos ser facilitadores como gobierno nacional. Y te digo algo, la semana pasada hablábamos con los representantes de la Organización Internacional de Trabajo sentados en la mesa del diálogo nacional y nos establecían: ministra, queremos decirle que no hay ninguna experiencia de una mesa económica, laboral o de diálogo tripartito en toda la región. Quiero decirle que ustedes han sido valientes en poder establecer esta mesa. Y nosotros le planteábamos la necesidad de que, si bien es cierto existe una comisión tripartita aquí en Panamá, pudiésemos establecer esa mesa ampliada precisamente por el papel que nosotros jugamos como gobierno nacional. Nosotros somos facilitadores. Ser la balanza entre el sector trabajador y el sector de los empresarios nunca es fácil, pero se puede hacer. Y se puede hacer bajo el entendimiento de que nosotros no estamos en una mesa de discusión de salario mínimo, ni estamos en una mesa donde estamos discutiendo ninguna convención colectiva. Nosotros en este país nos estamos jugando el futuro de muchísimos panameños y panameñas, de trabajadores y de empresas que han estado por muchísimos años en este país, dándole la productividad y apoyando y dando el crecimiento de este país que nosotros hemos tenido durante todos estos años. Así que yo creo que es importante el conocimiento y el reconocimiento de cada uno de los sectores de que no existen trabajadores sin empresas que generen empleo.
y no existen empresas que generen empleo sin el apoyo de los trabajadores. Y por supuesto, el gobierno nacional está en toda la disposición de jugar el papel, de ser la balanza objetiva en el medio de una relación compleja como esta, en un momento crítico, pero que también nos jugamos nosotros como gobierno nacional el futuro de este país y sobre todo que también nosotros como gobierno nacional debemos poner en la mesa y le hemos puesto en la mesa a cada uno de los sectores que nosotros, independientemente del diálogo que podamos tener acá en la mesa, nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos y nosotros no hemos renunciado a nuestras funciones y vamos a seguir tomando las decisiones articuladamente como gobierno nacional, tal cual nos indica nuestra responsabilidad. Y a eso apostamos nosotros y apostamos esta mesa no solamente considere un marco general, sino que podamos establecer en estas 3 comisiones acuerdos muy claros para poder nosotros superar esta crisis y ir como panameños juntos cada uno de los cercos que tenemos en materia económica. Sí, ministra, aquí hay muchas fórmulas para tratar de mantener las fuentes de empleo, pero debe haber desprendimiento de parte y parte. A veces somos demasiado de gobierno dependiente, me gustó ese término, del doctor Enrique Mendoza. Estamos esperando a ver qué hace el gobierno para entonces actuar nosotros. Y yo creo que ya debemos ir madurando e independizándonos un poco. Me refiero a, oye, empresarios que digan, yo puedo mantener el 100% de los empleos, pero vamos a llegar a un acuerdo de recortar los salarios. Y así mantenemos las fuentes de empleo. Oye, yo puedo mantener las fuentes de empleo, pero son 6 días a la semana. Trabajan 3 días un grupo, el otro grupo trabaja otros 3 días y le pago a ambos otra alternativa. Oye, hay muchas fórmulas. El tema del descuento salarial que ya lo planteé, pero ¿qué piensa la ministra de este tipo de acuerdos si se pueden lograr entre empresarios y trabajadores, o se necesita un decreto o se necesita una reforma al Código de Trabajo para poder que esto se logre en las empresas? Mira, en estos momentos nosotros tenemos puntos encontrados. Nosotros estamos revisando en cada una de las comisiones iniciativas. El sector de los empresarios tiene sus iniciativas, el gobierno nacional también ha presentado iniciativas en la mesa y el sector de los trabajadores paulatinamente también ha estado presentando sus propuestas. Nosotros hemos recogido ya de 2 de los sindicatos representados en la mesa algunas de las propuestas y yo creo que lo primero que se hace necesario es dar los puntos de encuentro. Siempre hay puntos de encuentro, porque siempre estamos nosotros dispuestos a razonar y creo que lo primero es los puntos de encuentro y de ahí se puede ir tomando las decisiones correspondientes. Y nosotros como gobierno nacional también vamos a seguir presentando las propuestas nuestras, entendiendo que esta mesa tiene un tiempo definido, es la resolución ministerial, 2 meses, ya tenemos 1 mes de estar en las mesas sentado y este mes va a ser el mes para poder nosotros ir tomando las definiciones correspondientes, entendiendo que hay una mesa sociolaboral, una mesa de asuntos jurídicos, laborales y económicos para el mantenimiento del empleo y una mesa de apertura. En estas mesas nosotros hemos ido llevando cada una de las partes y de allí entonces podemos nosotros buscar estos encuentros y sacar los resultados que queremos. Pero créeme que tanto las iniciativas que has planteado como las iniciativas que han llevado cada uno de los sectores se están revisando y nosotros haremos, como te decía en un principio, las definiciones correspondientes y que nosotros nos gusta hablar de medidas transitorias para el empleo. No creemos que en estos momentos las condiciones estén dadas, ni hemos hablado en ningún momento de reforma al código, porque precisamente el código nos ha permitido a nosotros establecer cada una de las relaciones que hemos establecido hasta este momento por el medio de la pandemia. Ministra, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Debate Abierto Dominical, un día antes de la apertura
del segundo bloque en nuestro país. Regresamos luego de la pausa. Señoras y señores, avanzamos en esta oportunidad. Vamos a conversar con Jean-Pierre Leinadier, es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. ¿Y qué momento le ha tocado dirigir este gremio? Momento histórico, difícil. La tienen dura los dos. Está cayendo nieve, hay un huracán andando y un tsunami y un temblor de 7, 8 grados en la escala de Richter. Gracias, señor Leinadier, por estar con nosotros. Estos son los momentos en que se demuestra de qué estamos hechos. Así es. Así es. El destino le ha puesto en sus manos esta oportunidad. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y le deseamos la mayor de la suerte. Prueba de fuego tiene. Así mismo es. Señor Leinadier, acabamos de hablar con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, y el panorama que nos presenta no fue nada halagador. Un desempleo que puede superar las barreras del 20-25% en este país. Esto supera los 300,000 desempleados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ustedes están analizando la situación actual del país? Buenos días, Álvaro. Buenos días, Danilo. Gracias por invitarme al programa. Seguramente, antes de que pegara la pandemia, veníamos de un proceso donde la economía ya estaba dando señales de desaceleración en su ritmo económico, un desempleo arriba del 7%. Entonces, unido a la crisis, digamos que nos agarró un momento donde ya veníamos en desaceleración. Eso por un lado, creo que tenía muchas empresas ya revisando sus estrategias de negocio hacia adelante, viendo que muchos de los modelos que habían sido exitosos en los últimos años en Panamá, había que revisarlos. Entonces, ahora pega esta situación, y la verdad que es una situación económica sin precedentes, tanto en Panamá como a nivel mundial, lo cual nos pone en una situación de reto a todos. Yo confío en que esto tenemos que trabajarlo en consenso, en grupo, y para eso es importante el diálogo. Una situación complicada, seguramente vamos a tener un aumento en el desempleo en el corto plazo, pero estamos todas las empresas y todos los sectores sentados viendo cómo podemos reactivar la economía, que va a requerir también evidentemente del apoyo del gobierno. Lo delicado y lo preocupante aquí es, todos queremos que la economía se reactive, pero al mismo tiempo hay el temor de lo que le llaman rebrote, que yo no le llamaría rebrote porque aquí todavía no hemos controlado la pandemia, de que haya más contagiados, diría yo, de los que ya tenemos, si no logramos guardar las normas y las reglas de higiene recomendadas por el Ministerio de Salud. Entonces tendríamos una economía caminando, pero una sociedad enferma, y eso no combina. ¿Cómo están ustedes tratando de combinar estos dos elementos? Bueno, el mensaje es claro. Desde un principio lo venimos conversando. La apertura de la economía tiene que ser de manera responsable. Y en ese sentido, la empresa privada está haciendo un trabajo importante de comunicación a nivel de empresas, de colaboradores, de que tenemos que seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para la reapertura. Que claramente tienen que ver con temas que venimos conversando. El tema de higiene de manos, el uso de mascarillas, que va a ser fundamental y creo que debe ser un compromiso nacional. El uso de la limpieza de manos, el uso de gel alcoholado, el distanciamiento y el monitoreo, que yo creo que es una manera también como la empresa privada puede apoyar en este esfuerzo por contener el virus, donde vamos a ampliar, en la medida que hay empresas que abren, vamos a ampliar esa capacidad como país de darle seguimiento a través de pruebas a toda la ciudadanía y seguimiento a los casos, de manera que cuando sean casos positivos podamos tomar medidas de aislamiento con personas y de esa manera mantener bajo control
Entonces, el mensaje es que tenemos una responsabilidad por delante. Las empresas que conforman el bloque 1 y el bloque 2 tienen que actuar de manera responsable. La ciudadanía tiene que actuar de manera responsable. Lo hemos hecho con un sacrificio grande a nivel de los profesionales y de los colaboradores, empresas que han cerrado. Entonces, este momento donde se abre un poco o bastante las restricciones de circulación es donde con más fuerza tenemos que seguir los lineamientos de sanidad y bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud. Precisamente, esa era mi siguiente pregunta. He conversado con varios empresarios y comerciantes que me dicen que estas regulaciones o estos protocolos que está estableciendo el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo, a veces hay demasiada teoría y son muy difíciles de implementar, muy complejos para implementar. ¿Ustedes han tenido esa percepción? ¿Han conversado también con gente que les ha dicho lo mismo? Sí, bueno, creo que hubo algo de confusión, ha habido algo de confusión en las últimas semanas con tantas resoluciones y decretos. Sin embargo, la ministra de Salud ha sido clara de que todas las empresas deben cumplir con los lineamientos básicos para la apertura de empresas establecidos por el Ministerio de Salud. Más allá de eso, se han establecido a través de resoluciones arbitrarias algunas medidas que son más voluntarias, que tienen que ver con la certificación de Panamá saludable. Las empresas están enfocadas en el cumplimiento de los lineamientos básicos y algunas guías sectoriales que van a entrar en algunos temas específicos donde las guías generales de repente se quedan un poco cortas. Entonces, en ese sentido, el enfoque, yo creo que son 5 temas. Está el tema de higiene de manos, el uso de gel, el tema de distanciamiento, el tema de mascarillas, obviamente, que es el principal, y el tema del monitoreo, como conversé, donde las empresas van y tenemos como empresa privada, y hay todo el compromiso de usar nuestra capacidad para realizar pruebas, especialmente las pruebas serológicas, que nos permitan entender un poquito cómo va el tema de una posible inmunidad general dentro de la ciudadanía. Sí, señor Leinadier, la gran esperanza planteada por el gobierno ha sido, y lo hemos escuchado de viva voz del presidente Cortizo, es que se mantengan los puestos de empleo. ¿Usted cree que eso es viable en este momento? ¿Esa posibilidad existe de que los puestos de empleo sigan vigentes, se puedan mantener, o va a venir evidentemente una reducción por parte de las empresas? Y la otra pregunta que va de la mano es ¿cómo se puede lograr que se mantengan esas fuentes de empleo en este país actualmente? ¿Hay algunas sugerencias de parte del sector privado, de los empresarios en la mesa para lograrlo? Sí, definitivamente que el norte de la empresa y de la empresa privada y del país es mantener los empleos. Es evidente que nos vamos a enfrentar a una economía con una baja demanda, y lo que estamos pidiendo la empresa privada en general es la flexibilidad de que por un lado puedan arrancar empresas que no van a tener, digamos, que el volumen de negocio para poder arrancar en una operación en su totalidad. Entonces, en el corto plazo tiene que haber una combinación, tiene que haber una flexibilidad para que las empresas puedan arrancar con algunos empleados de repente en jornada reducida, otros empleados en teletrabajo, otros empleados de repente con un prolongamiento de la suspensión de labores. Nosotros esta semana realizamos una encuesta a nivel de la Cámara de Comercio en la cual participaron casi 400 empresas, un número importante de nuestros miembros. 90% de esas empresas informaron sobre una caída de ventas importante. Tengo aquí números adicionales. 40% de esas empresas están operando con contratos suspendidos. 60% reportaron que van a necesitar financiamiento para arrancar sus operaciones.
y ese mismo 60% también reportó que van a arrancar con una operación parcial. Entonces, yo creo que al inicio es parte de la gradualidad del inicio de operaciones, no solo viene por, digamos, una convicción del Ministerio de Salud, sino por una realidad económica que vamos a enfrentar. Entonces, lo importante yo creo que es que las empresas necesitan flexibilidad para poder arrancar. En la medida que las empresas arranquen, creo que poco a poco se puede recuperar la normalidad de la operación dentro de una economía que evidentemente va a tener una demanda mejor hacia productos y servicios. Bien, pero ¿hay recomendaciones puntuales que están haciendo ustedes sobre la mesa en este momento? Porque por ahí sale, ya la ministra lo desmintió, trabajar 8 horas y pagar 4, cosas como esta. Pero, ¿qué recomendaciones puntuales cree usted que pudieran salvar la mayor cantidad de fuentes de empleo? Sí, y la ministra salió a desmentirlo. Nosotros también categóricamente en ningún momento hemos planteado que a los colaboradores se le pague por trabajar, digamos que más horas o menos horas. Al final lo que estamos buscando es flexibilidad, que se pueda pagar por hora trabajada, que las empresas tengan esa flexibilidad por poder arrancar con una operación parcial, que puede llevar a, como dije, que haya una combinación de opciones que permitan a las empresas a arrancar y tratar de activar la mayor cantidad de empleos en el corto plazo. Nuestra propuesta inicial en la mesa ha sido esa, la vía de que haya flexibilidad y no significa modificaciones al código laboral, sino significa irnos a cuando post periodo de invasión tuvimos unas leyes transitorias que permitieron este mismo tipo de situaciones de flexibilidad para que las empresas arrancaran. Entonces, eso es lo primero, junto con yo creo que ya temas que se han dado de flexibilidad a nivel fiscal, que el gobierno ha proveído flexibilidad a nivel de los bancos para con las personas y las empresas que han sido afectadas por esta situación. Y por otro lado también lo que sí necesitamos un poquito más de claridad en las alternativas que el gobierno va a dar de apoyo, especialmente a las pymes con financiamientos que sabemos que se han obtenido a través de multilaterales, y eso es algo que urge que aterricemos y estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas con relación a ese tema específico. Danilo. Buenos días, señor Leñadier. Tal como se dijo al principio, está usted en una situación, tal vez en la situación más difícil La tormenta perfecta del sector, exacto, en los últimos 30 años y posiblemente en la situación más difícil en toda la historia del gremio que le está presidiendo usted, y tal vez en la situación más difícil en los últimos 100 años. Así es que no es para nada una situación cómoda en la que le ha tocado dirigir el gremio. Todos los que están en el gremio están en la misma situación. Primera pregunta. La teoría clásica dice que hay dos dinámicas, dos relaciones que definen el comportamiento económico de nuestro sistema: la demanda y la oferta. Y ya usted acaba de decir que estamos en una situación de baja demanda. Pero también tenemos que reconocer que a su vez la oferta está lastimada por ciertas capacidades que ha habido. O sea, hay crisis en los dos lados de la moneda. Y usted mencionó ligeramente un tercer actor que puede ser el punto de apoyo que defina el funcionamiento nuevo de esta rueda de la economía, el financiamiento. ¿Cómo ha observado el sector empresarial el comportamiento de la disponibilidad del crédito? ¿Tiene el sector empresarial disponibilidad del crédito ahorita mismo para poder abrir? Porque este va a ser un factor clave para encontrar el punto de equilibrio entre demanda y oferta en las condiciones actuales. Segunda pregunta. La otra palabra que usted mencionó un par de veces y que es clave para el sector empresarial, para el sector que se encarga de la inversión, es la flexibilidad en estos momentos. ¿Cuál es la actitud que están viendo de parte de los otros dos actores en esta mesa tripartita frente a la necesidad de flexibilidad que este momento está requiriendo? Me refiero
al sector laboral, a la parte de los obreros, de los empleados y al sector gubernamental. ¿Cuál es el grado de proximidad o de colaboración que están percibiendo frente a esta necesidad de flexibilidad que está requiriendo el sector? Gracias, Danilo. En efecto, esta crisis ha golpeado ambos frentes económicos. Tanto hay un choque inicialmente un choque en la oferta con el cierre de muchas empresas. A eso se va a unir un choque en la demanda en la medida que la crisis económica empieza a golpear el bolsillo de todos los panameños, de todos los consumidores a nivel mundial. Entonces, sí hemos visto que los bancos, obviamente en estas primeras semanas de crisis, han actuado con mucha cautela. Creo que una vez se llegó a un acuerdo con el gobierno en cuanto a los grados de flexibilidad que iban a dar los bancos. Eso ya le permite entonces a los bancos sentarse y sentarse a nivel de consumo con los distintos segmentos de clientes que hay a nivel corporativo, individualmente, con las distintas empresas que enfrentan distintos problemas. No hemos visto que por lo menos en las empresas que están operando han seguido teniendo acceso al crédito, y la gran pregunta va a ser ahora hacia adelante cómo va a comportarse el mercado de crédito en ese sentido. Los bancos van a ser una parte importante de esta reactivación, pero yo creo que el primero que tiene que dar el paso también en ese sentido es el gobierno, con el pago de cuentas, asegurar liquidez, que haya liquidez en el sistema en general, y eso se produce a través del pago de cuentas a proveedores. Actualmente no. Sabemos que este gobierno heredó una situación compleja en términos de cuentas por pagar al mercado local. Eso se empezó a mejorar, pero entonces a partir de este año ha caído una tormenta. Sabemos las complejidades que han habido a nivel de recaudación fiscal a partir del mes de marzo. Entonces, también es importante que el gobierno haga los ajustes que tiene que hacer en el presupuesto para dirigir los fondos que hay disponibles entonces a la reactivación económica. Pero sí, evidentemente el mercado de crédito juega un rol importante en el impulso de la economía, y en esta en particular lo vamos a necesitar. Con relación a la flexibilidad, yo creo que en la mesa del diálogo esta semana serán unas situaciones, creo que no tienen que ver con el planteamiento de la empresa privada que está solicitando flexibilidad en términos laborales, sino más bien una situación de que tenemos un diálogo amplio, que es importante para escuchar a todos los sectores, pero a la vez eso produce algo de frustración porque las decisiones demoran en tomarse, lo cual es un problema también. Tenemos una apertura que ya se está dando. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido algo de frustración por esa situación. Yo creo que lo que tenemos es que continuar en ese diálogo amplio, abierto, y eso sí, tratar de enfocarnos en un par de temas, tratar de llegar a consensos y de que de esa mesa salgan criterios claros para apoyar en esta reactivación económica. Cierro. ¿Se necesitan reformas puntuales al Código de Trabajo? Hace unos días he escuchado las dos posiciones, gente que favorece reformas, gente que dice un nuevo Código de Trabajo que promueva empleo y que no sea tan rígido, y también gente que dice no hay que tocar el Código de Trabajo. ¿Hacia dónde creen ustedes que debemos irnos? Nosotros en este momento estamos enfocados en la reapertura en el corto plazo, y lo que estamos planteando son legislaciones temporales que nos permitan flexibilidad para arrancar. No estamos en este momento planteando reformas del Código Laboral. Yo creo que hacia adelante hay muchos temas que a nivel de gobierno, sector privado, sector sindical, podemos sentar a conversar y a dialogar, pero en este momento lo que estamos buscando es usar ejemplos que ya casos que ya hemos tenido de éxito, como fue el periodo post-invasión, donde se establecieron legislaciones temporales que permitieron reactivar la economía en ese momento. Esto va a ser un trabajo que tiene que ser en conjunto, en consenso entre el gobierno, el sector empleador y el sector colaborador.
Muchas gracias, señor Leinadier, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a hacer un alto y regresamos. Gracias a ustedes. Señoras y señores, avanzamos. En esta oportunidad hay un tema que no podemos pasar por alto y es el tema de la seguridad. Porque a pesar de que estamos en este momento muchos panameños, la mayoría, pensando en, oye, ¿cómo vamos a hacer cuando salgamos de esta? El tema laboral, el tema de salud, el tema de educación. Hay un grupito, o grupejo, mejor dicho, que anda traficando droga, que anda vendiendo droga, que anda robando, que anda hurtando, que anda matando, que anda violando la ley, que anda manejando en estado de ebriedad, que anda haciendo todo lo que no se debe hacer. Y esa es la tarea ahora para la Policía Nacional. En vez de estar colaborando con la sociedad, tiene que andar correteando y persiguiendo maleantes que también están expuestos a enfermarse del coronavirus o a llevar el virus a su casa y matar a su propia familia o enfermar a su propia familia. Señor Jorge Miranda, director de la Policía Nacional, gracias por acompañarnos. Hábleme un poquito del escenario en estos momentos, cómo ha venido evolucionando en materia criminal, en materia delictiva. ¿Se han dado incrementos en algunas áreas específicas? Bienvenido. Sí, muy buenos días, Álvaro. Profesor, gracias por la oportunidad que nos brindan de estar una vez más con ustedes y definitivamente que en materia pues de seguridad o de delincuencia, los delitos que nosotros generalmente evaluamos, que son 4 delitos de impacto, los homicidios, los heridos, los robos y los hurtos, nosotros podemos decir que hemos tenido disminución en 3 de esos renglones. Sería menos heridos, menos robos, menos hurtos. Pero sí tenemos un repunte significativo en el tema de homicidios y es debido a que el mayor porcentaje de estos homicidios se dan entre personas que están vinculadas al crimen organizado, entre personas que tienen rencillas, entre personas que tienen de una u otra forma diferencias producto de las actividades a las cuales se están dedicando y que escapa un poco del control principalmente de la Policía Nacional por el hecho de que en la mayoría de estos casos que hemos visto, las personas se conocen, las personas saben dónde está la víctima, algunos de ellos son inclusive hasta amigos de la víctima y se dan encerronas, se dan, como quien dice, ajustes, engañando el amigo al que lo saque la casa y entonces fuera de la casa se perpetra el hecho delictivo o, como hemos visto en los últimos días, vamos hasta la misma casa en hora de la madrugada y nos metemos hasta el cuarto y perpetramos el hecho de violencia. Eso es algo que de verdad que nos ha impactado y para lo cual ya estamos reajustando nuestros recursos, puesto que a partir de la próxima semana un grupo significativo de las unidades policiales que están empeñadas en lo que son los temas de cerco sanitario y todas las restricciones que existen va a quedar disponible, puesto que hay otra forma de enfrentar el virus que permite la apertura de algunas actividades y eso automáticamente hace que nosotros ajustemos y para eso ya diseñamos una estrategia que está dirigida en 3 aspectos principales en lo que tiene que ver con los temas de inteligencia, puesto que nosotros trabajamos inteligencia para poder llevar procesos de investigación robustos con la Fiscalía, para poder realizar allanamientos a las personas que sabemos que se están dedicando a este tipo de actividades y que tenemos elementos de convicción que nos permitan efectuar las diligencias. También vamos a tener un componente policial que sigue trabajando en los puntos de control sanitario, puesto que la restricción para movilizarse en todo el país va a continuar, pero va a haber apertura de algunas actividades comerciales, principalmente algunas actividades económicas que van a aumentar la movilidad de los panameños dentro de la ciudad. Y el tercero, las operaciones policiales continuas que vamos a seguir haciendo junto con el Ministerio Público en los diferentes sectores que se mantienen en conflicto contra los diferentes actores, ¿verdad? Dirigentes, cabecillas de estas organizaciones. Lo que sí pueden estar ellos seguros es que nosotros no necesitamos que se equivoquen 10 veces.
Nosotros nada más necesitamos que se equivoquen una vez, porque estamos detrás de ellos, hemos estado muy cerca de algunos de ellos. Ellos no se van a dar cuenta el momento en que la policía con el Ministerio Público le va a estar respirando detrás de la nuca y lo vamos a poner a orden de las autoridades con casos bien fuertes. Igualmente, a nivel legal, el señor ministro está presentando en los próximos días un proyecto de ley que habla de la extinción de dominio, puesto que no solamente va a ser la aprehensión de los sujetos, los líderes de estas organizaciones, y que puedan ellos continuar desde otros destinos con todos los recursos disponibles para seguir haciéndole daño, sino que la ley nos va a permitir a partir de allí poder ir contra todos los bienes, contra todo el dinero, contra toda la estructura financiera que permite facilitar este tipo de actividad delictiva. Señor director, a partir de mañana lunes, ustedes están contemplando operativos en las calles de tránsito por el tema de que muy posiblemente se registren un mayor tráfico vehicular, no solamente en la capital, sino del interior, en el área de Panamá Oeste hacia Panamá, gente que se desplace a trabajar y otros a hacer nada. También el tema de los cercos sanitarios, ¿cómo se van a trabajar ahora? Es tarea de ustedes mantener esos cercos sanitarios, los controles, pero ya no hay salvoconducto. ¿Cómo van a hacer para evitar que la gente se vaya de paseo para la playa o venga a la ciudad capital a visitar familiares y atraviese ese cerco sin una justificación? También ustedes están contemplando que ahora que va a haber más movimiento se pueda dar un incremento en el tema de hurtos y robos. ¿Cómo van a hacer también, señor director? Sí, señor, seguro. El mismo viernes tuvimos conversaciones con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para establecer la estrategia que íbamos a llevar a partir del día de mañana. Ya estamos claros de que el día de mañana nosotros vamos a amanecer en las calles con todo el dispositivo de tránsito prácticamente regular antes de la pandemia. En el área del oeste vamos a estar allí. No hay inversión acordada hasta el día viernes porque se va a evaluar el comportamiento del flujo vehicular, porque tampoco son todas las actividades económicas que están abiertas. Me explicaban en la Autoridad de Tránsito de que más o menos son 300.000 empleados que se van a estar movilizando y eso va a traer una cantidad de vehículos que se van a mover. Nosotros vamos a estar desde muy temprana hora de la mañana a partir del día de mañana lunes, a objeto de que el comportamiento nos diga a nosotros si es necesario hacer inversiones de tránsito. Igualmente en la ciudad tendremos nuestras unidades para agilizar lo que pudiera ser los congestionamientos habituales producto del aumento del flujo vehicular. En materia de delincuencia, los operativos no cesan. Ya iniciamos esta semana con operativos. Durante el fin de semana hemos hecho incautaciones de armas a partir del viernes significativas con los operativos que tenemos, la aprehensión de personas que tienen cuenta con las autoridades, los allanamientos que estamos desarrollando y seguiremos desarrollando en cada una de las casas donde manejemos información de personas que se dedican a actividades delictivas, las investigaciones que adelanta la Dirección de Investigación Judicial junto con el Ministerio Público y la Fiscalía permiten entonces realizar estas diligencias que están destinadas a este tipo de personas. En cuanto a lo que sería los delitos del patrimonio contra el patrimonio, en caso de robo y hurto, definitivamente que es probable que haya un aumento, puesto que hay mayor exposición por parte de los ciudadanos a este tipo de delitos, puesto que se van a estar desplazando desde sus hogares a los diferentes puntos. También hacemos entonces la reactivación de nuestros operativos de paradas seguras, donde las áreas policiales y las zonas policiales van a estar pendientes en cada una de las paradas, donde nuestro personal en horas de la madrugada verifica pues las rutas de movilidad de los ciudadanos que van hacia sus áreas de empleo, nuestra presencia igualmente en los centros de concentración masiva de usuarios del transporte colectivo. Esas son las acciones principales que nosotros vamos a tener durante esta próxima semana y por supuesto el trabajo de inteligencia y de investigación que no puede cesar porque es la manera más contundente de impactar a estas estructuras criminales. Acláreme el tema de los cercos sanitarios, ¿cómo lo van a controlar para evitar el juega vivo? El tema de los puntos de controles sanitarios, porque ya no se va a hablar de cercos, sino de puntos de controles.
van a estar como al inicio. Al inicio establecimos un punto de control que impedía la movilidad hacia el interior de la República y eso continúa. Las personas deben mostrar su identificación, deben mostrar el recibo de luz o un recibo de algún servicio que establezca, ¿verdad?, o certifique a las unidades su residencia primaria. Las unidades que nosotros tenemos en estos cercos o en estos puntos de controles son unidades del sector, son unidades que conocen a las personas que viven en los alrededores de los puntos de control. Así que nuevamente queda la figura de la persona que va a estar viajando o que pretende pasar el punto de control a la entrevista de la unidad policial y la sustentación de la actividad a la cual se dedica. También está claro de que en este punto de control las actividades que están vinculadas a la cadena de frío, al transporte de alimentos, esas actividades de las unidades policiales ya hicieron el primer ejercicio a inicio de los controles sanitarios de la pandemia y se va a realizar como se desarrolló en uno de estos decretos que va a salir de una vez con respecto al Ministerio de Salud la aclaración que esté pendiente que se va a hacer cumplir la que salió dispuesta el viernes en la tarde. Si una persona tiene una casa de playa, su recibo de luz o de agua sale a nombre de él, ¿puede el viernes en la tarde irse para la playa o cualquier día de la semana con la familia y regresar demostrando que sí tiene vinculación con esa casa o con ese sector? Esa no es su residencia primaria, esa es su residencia secundaria y esas son las cosas que nosotros vamos a estar trabajando. Si la persona quiere ir a perder su tiempo y hacer una fila y quedarse en el control sanitario, no hay ningún problema, ese es un derecho que tiene cada uno, pero nosotros vamos a estar allí verificando que esa sea su residencia primaria y si no es así, bueno, tiene que regresarse como ocurrió al inicio. Sí, Danilo iba a agregar. Sí, sobre ese tema, ¿qué ocurriría en el caso de que un ciudadano quiera cambiar de residencia primaria? Es decir, que alguien que viva en la ciudad decida, ¿sabes qué? Yo quiero, dado que esto va por lo largo, se quiera mudar por otros par de veces a su residencia secundaria. Bueno, demuestre eso en el punto de control, porque este es el peor momento que usted quiera cambiar de residencia. No va a complicar el ejercicio. Lo que sí es que no nos va a confundir. Las unidades policiales tienen toda la voluntad de no ser un obstáculo al desarrollo de la vida, pero sí estamos comprometidos con lo que tiene que ver con la movilidad y las restricciones para que el virus no se expanda más al interior. Apelamos y estamos conscientes de la capacidad de nuestras unidades policiales para hacer cumplir esto. Y la idea es de que el que cambió de residencia primaria, como dice el profesor, y ahora su residencia primaria es la de la playa, que lo sustente bien para ver si pasa el cerco sanitario. El tema de conductores manejando bajo los efectos del alcohol, ¿se ha incrementado, señor director? Mientras hubo restricción del consumo de licor, disminuyeron las cifras. En el momento en que se apertura y se da la oportunidad a la que las personas puedan consumir alcohol, de una vez los números comenzaron a marcar nuevamente y eso es una actividad que siempre nosotros estamos desarrollando durante todos los días, la verificación de los conductores en los diferentes sectores, en las diferentes unidades de operaciones de tránsito que están en la calle y definitivamente que no va a cesar. Siempre estamos pendientes de que los conductores no hagan uso de los vehículos cuando están bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y las fiestas, las parrandas, los volúmenes altos, producto de precisamente estas parrandas y estas fiestas, ¿se han incrementado, señor director? Hemos tenido casos en algunos sectores de la ciudad. Ustedes han visto casos en donde la policía llega a poner orden y la comunidad lo recibe con piedra, lo recibe con insultos, toman videos, tratan de cambiar la realidad de lo que está ocurriendo, pero al final del camino, ese es el día a día que nosotros hemos tenido durante los fines de semana por muchos años, ya lo sabemos manejar, no es la intención de nosotros estar haciéndole daño a nadie ni enfrentándonos contra el público. Recordemos que cada una de estas situaciones de enfrentamiento, de contacto por razón de la acción policial, aumenta los riesgos potenciales de los policías a contagiarse, de las personas a contagiarse, y esa es la idea, eso es lo que no se quiere. Por eso apelamos a la conciencia de los ciudadanos, a que
no es que se elimine del todo, pero que sea respetuoso, que sea de manera mesurada, que no afecte a terceros y que no se conviertan en reuniones que ponen en riesgo la propagación del virus. Danilo. Sí, señor director. La policía con regularidad ha tenido todos los años que enfrentar despliegues especiales. Lo ha hecho para carnavales, lo ha hecho para fiestas de fin de año, o sea, hay fiestas de patria, y para eso la policía tiene sus planes operativos normales establecidos ya. Pero en esta ocasión el despliegue ha sido fuera de lo normal, ha sido ya vamos por 2 meses y el despliegue ha tenido que ser prolongado, y la policía no ha tenido por qué tener un diseño de un despliegue tan largo de manera especial. Esto sin duda alguna tiene un efecto en la conducta criminal. ¿Por qué? Porque los criminales que siempre van por delante hacen capacidad de resiliencia, se buscan adaptar, ya saben que la policía está en un punto y ellos saben por dónde coger. ¿Cómo resolver ese problema? 1. 2. Hay algo que puede ayudar a la policía mucho por la cantidad de gente que tiene empeñada, que es la coordinación con el sistema penal acusatorio, la coordinación con el Ministerio Público y el órgano judicial. ¿Cómo resolver eso que estaba pendiente antes de COVID? Sí, importantísimo. Bueno, lo primero que le debo decir es que, si bien es cierto, la policía y la fuerza pública, dentro de sus capacidades, está el actuar en contingencia, o sea, improvisar para nosotros es parte del día a día. Esa no es nuestra constante. Nosotros trabajamos con planes. Y desde que se supo que COVID estaba impactando al mundo y que se estaba expandiendo, la fuerza pública trabajó un plan de orden público dirigido también a ver cómo íbamos a nosotros a actuar con los diferentes escenarios que se iban a presentar si el COVID-19 impactaba el país. Ese plan permitió que la fuerza pública estuviera preparada para enfrentar esto y que cada una de las suposiciones que pusimos en la planeación tuvieran una respuesta policial. Y por eso, a pesar de que tuvimos que cambiar nuestros escenarios en el ámbito de la fuerza pública, nosotros nos fuimos adaptando rápidamente, puesto que cada suposición estaba planteada en nuestro plan. De hecho, la llamada nueva normalidad, que está dentro de la planificación que hicimos desde noviembre del año pasado, también tiene un componente operacional de ejecución y también tiene una planificación previa que nos dice a nosotros cómo ir regresando a esa normalidad, que nos dice a nosotros cómo enfrentar. Hubieron variantes dentro del escenario que se escapan un poco a los planes, puesto que cuando se determinó la suspensión de términos administrativos y por razones del contagio, el Ministerio Público restringió la actividad dentro de algunas fiscalías, dentro de algunas agencias de atención primaria, y que también disminuyeron prácticamente los allanamientos en razón de que solamente se daban los que eran por excepción. Eso trae un impacto, puesto que una de las cosas que nos permite como Policía Nacional mantener en jaque a los diferentes grupos delictivos son las acciones policiales directas contra ellos. Eso mermó bastante, pero a partir de que, primero que hay que señalar que a partir de enero la relación con el Ministerio Público es otra. O sea, nosotros tenemos una estrecha colaboración con cada uno de los fiscales y con el señor procurador, y las estrategias las desarrollamos en conjunto. Por eso hay unos resultados mucho más efectivos. Y eso no ha sido la diferencia en la pandemia, cuando el Ministerio Público vio que la protección de los funcionarios del órgano del Ministerio Público estaba de una forma comprometiendo los resultados operacionales, inmediatamente hizo los ajustes y ya nosotros estamos llevando operaciones en conjunto con el Ministerio Público de hace un par de semanas, que se traducen en mayor incautación de armas, que se traducen en aprehensiones de sujetos que tienen cuentas pendientes, que se producen en operaciones de microtráfico que están destinadas a la venta y al consumo de droga local, comunitario, que es lo que mayormente le hace daño a los ciudadanos, y hemos tenido operaciones coordinadas con ellos siempre, así como las operaciones más grandes que estamos contra los blancos más importantes, contra los cabecillas. Ya estamos detrás de la nuca de algunos de ellos respirándole. Ellos lo saben, ellos saben que es cuestión de tiempo. Nadie le gana a la fuerza pública y nadie le gana a la justicia.
la justicia siempre va a salir adelante y nosotros somos conscientes de eso, el Ministerio Público está consciente de eso y los fiscales que trabajamos en conjunto como sus auxiliares estamos conscientes del compromiso que tenemos y no vamos a desfallecer. Esta es una tarea del día a día, esta es una acción de resistencia, no de velocidad, puesto que tenemos que hacer procesos judiciales bien robustos para que estos señores finalmente le rindan cuenta al Estado por su conducta. Se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar por fuera esta pregunta. En las filas de la institución, número de contagiados, de recuperados y de fallecidos, señor director. Sí, al momento nosotros tuvimos más de 500 unidades contagiadas por COVID. Ya se han recuperado 469 y en este momento tenemos 59 unidades que todavía tienen el virus. Hemos hecho un trabajo dentro de nuestros planes que permitió contener esa expansión dentro de la fuerza pública, que nos permitió darle una atención más que privilegiada, una atención más personalizada a cada una de nuestras unidades, que permitió también que nuestras unidades no llevaran el virus a donde sus familias, porque eso también pasaba al inicio, y al final la recuperación de nuestras unidades es evidente. Llegamos a tener hasta 200 unidades, 300 unidades contagiadas en la fuerza pública, y ya hoy solamente en la policía tenemos 59 y se han recuperado 469 unidades. ¿Fallecidos, no me dijo? 2 fallecidos, Dos lamentablemente fallecidos. Sí, 2 fallecidos y que lo lamentamos mucho, nos identificamos con su familia, son héroes del país, son personas que estaban brindando su servicio al país y que salieron contaminados producto pues del trabajo que realizaban y son nuestros héroes en esta pandemia. Bien, gracias, señor director, por su gentileza de compartir con nosotros en la mañana de hoy. Le deseamos mucha suerte a la Policía Nacional en ese trabajo que están realizando y que les viene para en los próximos días, de ahora en adelante. Así que vamos al cambio comercial, Danilo, y regresamos. Señoras y señores, nos acompaña en esta oportunidad el doctor Javier Nieto, a quien agradecemos su gentileza. Y vamos a empezar inmediatamente. Hay temas puntuales. Primero, inicia una nueva etapa mañana 1 de junio. Hay personas que piensan que la liberación que se está dando es vamos para la calle. Han cambiado las cosas positivamente para pensar vamos para la calle, vamos a visitar familia, vamos para la playa, vamos para el interior, vamos para la finca, o esto es simple y sencillamente decirle a las personas ahora el sartén por el mango lo tiene usted. Doctor Nieto. Bueno, mira, Álvaro, en primer lugar, yo diría que estamos en el primer tiempo de un partido que se puede ir a tiempos extras y a penales. Bajo ninguna circunstancia la ciudadanía debería creer que podemos ahora darnos el lujo de salir a la calle sin protegernos a nosotros mismos y a los demás. De hecho, por más de 80 días, la autoridad sanitaria ha establecido un sinnúmero de actividades para lograr que la población tomase conciencia de todas estas medidas que de ahora en adelante, hasta que tengamos disponibilidad de un tratamiento eficaz o de una vacuna, es lo que hará la diferencia entre no enfermarnos y seguir viviendo de forma saludable, ¿no? Pero doctor, hay un sector de la población que esos 60 días no le han servido de nada. Hay otro, que la gran mayoría, que sí ha tomado conciencia del problema. Pero ahí están los números y me dicen a mí que hay un sector de la población que no ha logrado ver claramente la gravedad de este problema. Por supuesto, por supuesto. Y de ahí la importancia de que la ciudadanía entienda que su vida dependerá de que se ponga en práctica estas medidas, que son relativamente sencillas, ¿no? El lavado de manos, el uso del gel alcoholado, mantener el distanciamiento físico de al menos 2 metros
y el uso de la mascarilla en sitios donde no se puede asegurar este distanciamiento físico. Y, por ejemplo, voy a ir a un supermercado, voy a ir a usar el transporte público masivo. En esas circunstancias yo necesito usar la mascarilla. Hay situaciones puntuales, Álvaro, como en la cárcel de Santiago de Veraguas. Hay una situación también en el asilo de ancianos de la Cruz Roja en Caledonia, y situaciones puntuales también en Alange y Nuevo México, en Chiriquí, que podrían explicar en parte el incremento de casos que se han podido observar en los últimos días. Hay que, de hecho, tomar en cuenta que de los 671 corregimientos a nivel nacional, son 22 corregimientos los que realmente se ven afectados, en los que nosotros podríamos considerar que el número reproductivo está por encima de 1. Pero de hecho, en más del 70% de los corregimientos a nivel nacional, ese número reproductivo está por debajo de 1. Doctor, entonces, esta apertura evidentemente es una decisión colectiva, no de una sola persona. Se tuvo que haber evaluado y estudiado y analizado. Pero usted, a título individual, ¿lo hubiese hecho gradualmente, dosificadamente, o cree que debió haberse hecho tal y como se está haciendo? No, mira, esa es una buena pregunta. En la comisión asesora discutimos la posibilidad de hacer la apertura por género sin cédula. O sea, mantener los mismos días en los que circulan las mujeres y los días en los que circulan los hombres. Pero evidentemente, cuando asumes una posición como esa, encuentras también una incongruencia. ¿Y cuál es la incongruencia? La incongruencia es que estás en la apertura de los bloques, estás abriendo actividades económicas, estás abriendo centros de trabajo. Entonces lo que iba a ocurrir es que a los centros de trabajo iban a ir los días establecidos las mujeres y los días establecidos de los hombres, y eso no hacía ningún sentido. Entonces lo que sí hacía sentido era que si se iba a hacer la apertura de los bloques, incluyendo los centros laborales, pues tanto los hombres como las mujeres pudiesen ir a sus sitios de trabajo y laborar. Por supuesto que los que no están laborando por concienciación ciudadana deberían realmente mantenerse en sus casas y aprovechar realmente el día para ir al supermercado, hacer actividades deportivas, ir a la farmacia. Pero esa es realmente la explicación, Álvaro, por la cual se decidió que se permitiese que circularan los hombres y las mujeres para correlacionar de una forma intuitiva la medida de relajación de las actividades laborales con respecto a la fuerza laboral que iba a necesitar ir a sus trabajos. Voy a hacerle 3 preguntas rápidas, respuestas rápidas. Uno, el tema de la hidroclorixina, creo que es hidrocloroquina. Hidroxicloroquina. Ese mismo, que es la plaquinol, ¿cierto? Ajá. El otro, el tema de las pruebas serológicas, que son sumamente importantes si queremos avanzar en este tema y que aparentemente no se han realizado de manera masiva. Para ver si a quién le dio el virus y a quién no le dio el virus. Lo otro, el tema que le quería plantear, vamos con esas dos y que se me fue la tercera. Adelante, doctor. Bueno, mira, con respecto a la hidroxicloroquina y a la cloroquina, hay evidencia debatible e inconclusa con respecto a este medicamento. Este fue un medicamento que por sus actividad antiviral in vitro e inclusive en laboratorio, e inclusive algunos estudios que se habían hecho en seres humanos donde aparentemente estos medicamentos lograban reducir el virus de la nasofaringe de los seres humanos, de este sitio donde se encuentra la nariz y la garganta. Estos
estudios iniciales daban una idea de que estos medicamentos podían utilizarse para reducir particularmente la carga viral de los pacientes enfermos por coronavirus y mejorar la recuperación clínica de los pacientes que lo recibían. Sin embargo, la evidencia que surgía con respecto a este medicamento era bastante inconclusa. Y de hecho, esta semana pues sale un artículo en la revista Lancet, que es una revista de muy alto impacto. Es un estudio que involucró alrededor de 96,000 pacientes y se llevó a cabo en alrededor de 671 hospitales. Y los resultados de este estudio demostraron que aquellos pacientes que habían recibido la droga hidroxicloroquina con o sin asociación con un antibiótico que se llama la acitromicina, tenían entre un 16 y un 23% de muertes en comparación con el 9% de los pacientes que no recibían el tratamiento. Y de hecho, uno de los principales eventos adversos cuando se combina la hidroxicloroquina con la acitromicina es un hallazgo en el electrocardiograma que se llama prolongación del intervalo QT. Ese es un hallazgo muy puntual que se puede observar en el electrocardiograma de los pacientes que podrían recibir este medicamento y de hecho se pudo observar en este estudio que había alrededor de un 8% de arritmias cardíacas en los pacientes que recibían la hidroxicloroquina con la acitromicina versus el 0.8% de los pacientes que no recibían estos fármacos. Y por tanto, considerando que la evidencia era muy debatible, inconclusa, y teniendo este estudio de investigación, que es tal vez de los más robustos que se ha hecho de estos medicamentos, esta es la razón por la cual la autoridad sanitaria decide retirar el uso de estos fármacos dentro de los protocolos de atención. Como pudiste observar, la Organización Mundial de la Salud, dentro del brazo del estudio Solidaridad, decidió retirar este fármaco también dentro de su estudio, ¿no? Y hay así algunos países como Francia, Colombia, Estados Unidos, que han retirado dentro de sus protocolos de atención este medicamento, la hidroxicloroquina con o sin combinación con la acitromicina. Con respecto a las pruebas serológicas rápidas, Álvaro, en primer lugar, a mí me gustaría un poco decirte que las pruebas serológicas rápidas no deberían ser consideradas como una panacea. Las pruebas serológicas rápidas, lo que nos podrían permitir a nosotros es en un momento determinado saber si una persona ha estado expuesta o no a la enfermedad por coronavirus. Hay que tener la seguridad de que estas pruebas tengan lo que se conoce como adecuada sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa esto? Que yo realmente le pueda decir a una persona que ha estado expuesta al coronavirus, que realmente ha estado expuesta, o sea, que la prueba no me esté dando un falso positivo. ¿Cuál es el riesgo de que yo le diga a una persona que ha estado expuesta al coronavirus cuando realmente no lo ha estado? Que esta persona tenga una falsa sensación de seguridad, minimice las medidas de prevención o de higiene, no use la mascarilla, no mantenga el distanciamiento físico, y que esta persona que es susceptible realmente se infecte y desarrolle una enfermedad grave por coronavirus, ¿no? Entonces, a la fecha, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud ha validado alrededor de 4 o 5 pruebas serológicas. Al momento, ¿cuál es el nudo crítico con respecto a las pruebas serológicas? Que estas pruebas no pueden ser adquiridas a través de compra directa, como se hacía antes. Se tiene que hacer por procesos de licitación pública llevados a cabo a través del Ministerio de Salud. A pesar de que hay 4 o 5 pruebas serológicas ya validadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas, estas pruebas adolecen de los oferentes, o sea, adolecen de
estos distribuidores que en un momento determinado podrían ofrecerle al Ministerio de Salud a través de la licitación pública las pruebas. Entonces, este es un nudo crítico que a la fecha se tiene en relación a la adquisición de las pruebas serológicas rápidas, ¿no? Hay algunas de estas pruebas serológicas rápidas validadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas que sí han sido distribuidas a algunos de los hospitales de la localidad, particularmente el Hospital Santo Tomás, el Hospital San Miguel Arcángel, un poco para que cada uno de estos hospitales pueda hacerle las pruebas a los trabajadores de la salud y tener idea de si estos trabajadores de la salud han estado o no expuestos a enfermedad por coronavirus. Danilo. Sobre ese último tema, doctor, la comisión a la que usted pertenece, ¿cómo ha podido evaluar o cómo está evaluando la exposición de los trabajadores de la salud al contagio? Lo pregunto porque vamos hacia una apertura que implicaría muy posiblemente un aumento de atenciones en los hospitales, en las policlínicas, en los centros de salud, en toda la red hospitalaria. Entonces, si ese equipo hospitalario, si ese grupo de gente que trabaja en estos centros cuenta con los recursos, con los instrumentos, con las protecciones, o sea, ese riesgo, ¿cómo está siendo evaluado ahorita mismo por la comisión a la que usted pertenece? Bueno, mira, Danilo, en primer lugar se sigue haciendo la monitorización de los sospechosos por COVID-19 a través de la realización de la prueba molecular, ¿no? de la PCR que se llama. Igual si estos trabajadores de la salud son sospechosos de ser portadores de COVID-19, estos trabajadores de la salud son enviados a sus casas para mantener el distanciamiento físico social necesario, ¿no? Hasta tanto se tenga la confirmación de los resultados a través de la prueba molecular. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, sí se le sigue asegurando tanto a los trabajadores de la salud como a la población general la disponibilidad de la autoridad sanitaria de tener los insumos para hacer las pruebas moleculares para la detección del COVID-19, ¿no? El otro aspecto que está relacionado con tu pregunta es que hasta la fecha la autoridad sanitaria, igual la Caja de Seguro Social, ha provisto de los equipos de protección personal a los trabajadores de la salud, ¿no? Y los protocolos de manejo de estos equipos de protección personal están adecuadamente establecidos. Cuándo utilizar una mascarilla médico-quirúrgica para la atención de los pacientes, cuándo utilizar una máscara N95 o cuándo utilizar o no guantes para el manejo de personas expuestas o no expuestas por coronavirus. Así que desde el punto de vista de mantener sana la fuerza laboral de salud, eso a la fecha se ha podido asegurar y se va a seguir asegurando en esta segunda etapa de relajación de medidas, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber en este momento cómo estamos de capacidad en las unidades de cuidados intensivos específicamente a nivel del complejo. Conversaba con un profesional que atiende allí en el complejo el día jueves y me decía que estaban al 90% en UCI, cuidados intensivos exclusivamente, no en salas. Y si ustedes están considerando la posibilidad de que se dé un incremento de contagios y de pacientes que vayan a cuidados intensivos en los próximos días o las próximas semanas a raíz de la liberación que se está dando, doctor. Y esto iría acompañado también de, ¿están preparados nuestros hospitales en el interior para que se dé contagios masivos si se da una migración masiva de contagiados hacia el interior? Bueno, mira, la pregunta que me haces tiene una respuesta que es muy dinámica, Álvaro, ¿no? En primer lugar, la capacidad del sistema de salud en cuanto a camas en este momento, particularmente camas, está oscilando en alrededor de entre un 40 y un 45%, y disponibilidad de ventiladores está por el orden del 60 a 65%. De hecho, este es uno de los parámetros
que hay que monitorizar detenidamente cuando se considera hacer apertura de los bloques, ¿no? Porque es la capacidad que tiene el sistema de poderle hacer frente a la atención de salud, ¿no? En este momento no tenemos una saturación del 90% de las instalaciones del complejo hospitalario metropolitano. Son las cifras que te acabo de proveer, pero como te digo, estas pueden ser cifras dinámicas entre un 60 y 65% de disponibilidad de ventiladores y entre un 40 y un 45% de disponibilidad de camas, ¿no? Mira, Álvaro, por supuesto que el principal riesgo que se corre cuando se hace relajación de medidas son los potenciales rebrotes. Y yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a tener rebrotes de la enfermedad, como ha ocurrido en Singapur, como ha ocurrido en Corea del Sur, que han sido países que de una forma muy juiciosa han podido controlar esta primera ola de casos de COVID-19, pero que desafortunadamente en el contexto de la relajación de medidas, pues se ha podido observar un incremento de casos. No podemos irnos lejos. Mira lo que ha pasado en Chile. En Chile, alrededor de hace 3 semanas se documentaban alrededor de 500 a 600 casos por día, y en las últimas semanas, en los últimos 10 días, en Chile se ha estado reportando alrededor de 4.000 a 5.000 casos por día, poniendo en peligro la capacidad de respuesta del sistema para ofrecer adecuada atención a los pacientes, tanto en salas de hospital como en unidades de cuidados intensivos. Y por supuesto que aquí hay responsabilidades compartidas, Álvaro. Hay la responsabilidad de la ciudadanía de mantener las medidas preventivas o las medidas de higiene, todas estas medidas que se estuvieron conversando en más de 80 días de confinamiento duro que ha tenido la población general, y medidas compartidas por parte del Ministerio de Salud. ¿Y cuáles son esas medidas compartidas del Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud tiene que seguir asegurando que tiene la capacidad de identificación de los casos, de aislamiento y trazabilidad de los contactos. Tiene que hacer una monitorización diaria de las camas de hospital, de los ventiladores, tanto del área metropolitana como a nivel nacional. Esa pregunta que tú haces es muy válida. Si las instalaciones de salud del interior están en capacidad de poderle hacer frente a un incremento de la demanda de casos por COVID-19. Bueno, esas instalaciones de salud han sido provistas de equipos de ventilación, de recurso humano y de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud. Por supuesto que habrá que, como te digo, hacer una monitorización diaria del comportamiento epidemiológico de la enfermedad una vez realizada la apertura del bloque 2. Se va a tener que hacer una evaluación estricta del número reproductivo, no solo a nivel nacional, sino por regiones, y de la capacidad que tiene el sistema de salud de hacerle frente a la demanda con base al número de ventiladores y al número de camas en hospitales y en cuidados intensivos, tanto a nivel del área metropolitana como a nivel nacional, ¿no? Pero desafortunadamente vamos a tener rebrotes, Álvaro. Y por supuesto que va a ser un desafío a la autoridad sanitaria el poderle hacer frente a esta situación, como se ha dado en países de Latinoamérica y en países del Asia, como te mencioné, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Javier Nieto, por compartir con nosotros en la parte final de este programa, ilustrarnos un poco acerca de la situación actual. Danilo, yo creo que aquí la principal responsabilidad la tenemos nosotros ahora, la población panameña, de cuidarnos, de tener claro a qué equipo queremos pertenecer. Al equipo de las estadísticas de contagiados, de personas dentro de las unidades de cuidados intensivos o de fallecidos, o si queremos pertenecer al equipo de la gente que se cuidó y que no se contagió por el virus. Tú asume la responsabilidad, quiérete, ámate, cuida a los tuyos, cuídate tú y verás que podemos salir adelante.
Así es, mucha atención también con las personas que pertenecen a los grupos de riesgo. Así es. Los grupos de riesgo tienen que tener conciencia de lo expuesto que pueden llegar a estar. Bien, ya lo saben, señores. Comienza este lunes una nueva etapa y nosotros somos los principales responsables de lo que pueda pasar de aquí a los próximos 15 días. Así que somos adultos. Gracias, amigos. Hasta el próximo domingo.